casos parece que se aglutinaban, otras veces parecían esquivos, otras veces, y lo interesante es que con esas personas, hay veces que eran pacientes tuyos, otras veces eran enfermos del hospital, muchas veces la relación que hemos seguido manteniendo es una relación bastante estrecha, que te siguen contando cómo su vida cambia. Ya conoces no al enfermo, sino a la persona, que a mí es lo que me gusta. Y la persona es la que te cuenta su yo interior, la que se abre y te cuenta en realidad lo que le ha pasado. Ahí te das cuenta de que ocurre algo que a lo mejor es intangible, que no lo podemos cuantificar, que no podemos decir esta experiencia cercana a la muerte ni es mejor que la otra, ni está a un punto 5, ni está a un punto 10, pero sí te das cuenta que, como un hilo de Ariadna, en ese minotauro que se encontraba en ese laberinto, eso era hilo de Ariadna, va enganchando uno y va tirando de ese hilo de Ariadna, y te das cuenta que al final es la misma historia contada por personas totalmente distintas, con distintas capacidades, distintos géneros, distintas culturas, distintas religiones, distinta edad. Realmente, cuando, como digo, ese hilo de Ariadna se junta, el científico tiene, no sé si decir la mala costumbre, pero sí la costumbre de intentar cuantificar muchas veces lo incuantificable. Y tenemos varias clasificaciones. Quizá la más conocida es la Raymond Moody, aunque otra también muy interesante, muy parecida, fue la de Grayson, o la de Grayson. Pero bueno, Raymond Moody dice una serie de fases que... La primera es una salida del cuerpo, otra es ver desde la lejanía qué es lo que está ocurriendo, otro es el fenómeno del túnel. Ya digo que no tienen por qué ser ni contemporáneas, ni tiene que ser una antes y otra después, no son consecutivas. Varía y no tienen que darse todas. Ese fenómeno de túnel, esa aparición en algunos casos de un ser superior. Hay veces que la persona puede ver cómo la vida o fenómenos o fragmentos de la vida es como una película, como el que está viendo una película. A mí me llamaba la atención como en algún caso me contaban, dice, mira, pasaron minutos, en cambio yo pude ver mi vida en horas. Para mí habían pasado muchas horas y vio fragmentos muy importantes de su vida y vivió esos momentos importantes de su vida. En minutos, el tiempo se comprime, se derrite, como esos cuadros del pintor Salvador Dalí, que aparecían derretidos, y que algunos se encuentran, creo que en el Museo de Chicago, que se encuentran completamente derretidos. Ya digo, ven ese ser, que puede ser desde el ser que tú quieras, de tu religión, a un ser superior, a Gaia. Eso es curioso porque cada persona lo interpreta de su forma. Y también el decirle que en muchos casos que no es su momento y volver otra vez a su mundo. Hay veces que molesto. Yo recuerdo un caso donde una paciente se molestó porque le había, vamos a decir, salvado la vida, le había vuelto la vida, pero esta persona estaba muy a gusto en su experiencia cercana a la muerte, ¿no? Volvemos a decir que fíjate que lo que ocurre, ¿no? Que esas son esas anécdotas que te llaman la atención y que tú dices, bueno, todas esas fases que muchas veces cada fase tiene su fase, me da igual, prácticamente son las que se define Raymond Moody, igual que Grayson, igual que otras clasificaciones lo hace, pero hay personas que a lo mejor nada más que una fase o ninguna, y hay veces que simplemente esa fase incluso puede ser un elemento negativo, que es lo que vive la persona. Son las menos, un porcentaje muy ínfimo, pero como digo, cada persona lo vive de una forma distinta, pero todo indistinto de cultura, de religiones, de género, de lugar geográfico, porque, por ejemplo, Hislop, en los años 50, 60, 70, cogió aproximadamente a 1000 sanitarios para que realizasen investigaciones en India, en Reino Unido y en Estados Unidos. Cultura en unos casos parecida, en otras distintas, y se dio cuenta pues que todos contaban prácticamente la misma historia. Si tú hablas con personas que, por ejemplo, sean musulmanes, en vez de decirte que han visto a Jesucristo, te van a decir que han visto al profeta Mahoma o algún otro santón, ¿no? Por lo cual, cada persona lo va a interpretar como uno lo conoce. Si una persona nunca ha visto un teléfono móvil,
se lo enseñásemos a una persona de hace 100 años, pues te diría pues que, no sé, que un libro o parecido a un libro de cristal, y te lo definiría con sus palabras, ¿eh? Entonces, tal cual, no depende de cultura ni religión, sino que todos definen más o menos lo mismo. ¿Realmente la persona lo ha vivido o es fruto de la imaginación? Es uno de los elementos que es importante que como científico te preguntan. Hay elementos y hay personas como la doctora Susan Blackmore que intentan explicarlo todo desde el punto de vista fisiológico, alteraciones de un cerebro en cataclismo que segrega una serie de neurotransmisores, serotonina, dopamina, y que realmente lo que se produce es una especie de alucinación. El efecto túnel es porque al cerrar la persona el ojo se dilata la pupila y la luz, además yo invito a los seguidores de tu canal que lo hagan, se pongan enfrente de una luz, cierren el ojo y verán cómo aparece como una especie de túnel. Eso está muy bien. Y hay una serie de también elementos. Pero, claro, la otra parte es que en muchos casos el túnel no tiene una luz al fondo. Esa luz al final no existe. Hay personas que no ven el túnel, por lo cual no todas las personas tienen esos procesos. Solamente, según los estudios del investigador Pittman Lommel, del cardiólogo Pittman Lommel, un 18, un 20%. Grayson también da, y Ring y Morse, más o menos la misma cantidad de personas que tienen paradas cardíacas o episodios de estrés corporal supremo, que es lo que realmente produce, o sea, donde se produce la experiencia cercana a la muerte, y aparece esto. ¿Por qué decía que mi estudio, mi investigación es si es fruto de la imaginación, es fruto de la alucinación o es fruto de una realidad? Es una muy buena pregunta y los seguidores del canal dirán, pero eso se podría medir. Lo primero, tenemos casos de experiencia cercana a la muerte donde la persona está en una parada cerebral, está en un electroencefalograma plano. Entonces, realmente ahí el cerebro no debería funcionar. Si no hay funcionamiento cerebral, no hay actividad cerebral, no hay alucinaciones. Eso sería uno de los elementos. Claro, porque no intervienen los disparadores de las alucinaciones, ¿no? Los disparadores químicos. No hay imágenes que dependan del cerebro ni de los neurotransmisores, entonces no harían. Pero nosotros hemos seguido un paso más allá con un compañero neuroradiólogo que trabaja en un hospital español de la provincia de Murcia, el doctor José Alonso. Estamos haciendo unas investigaciones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y personas que no han tenido experiencias cercanas a la muerte. Se les pide tres cosas. Primero se calibra, son 2 horas y pico, metido en una resonancia magnética dinámica, que es el aparato de resonancia magnética, pero que mide tu actividad cerebral por medio de fogonazo. Cada vez que hay una actividad cerebral, en vez de como electroencefalograma mandar una señal a un aparato que lo visualiza, no, esto es lo que se ve directamente en el cerebro. Se hace el corte del cerebro y se ve por distintos colores la cantidad de actividad neuronal que existe. ¿Qué ocurre? Que se le pide tres cosas. La primera, que piense un evento real, que han comido, que han salido, donde han estado, algo real, algo tangible, por lo cual se estimula una serie de elementos, y ya eso lo conocemos, la memoria del hipocampo y la memoria del núcleo de la base, la parte interior de nuestro cerebro, para que los seguidores del canal conozcan. Y también, si produce algún tipo de sentimiento, esas amígdalas cerebrales se van también a activar. Cuando uno, y el segundo elemento que se pide es que invente algo que incluso conozca, pues no sé, irse a un sitio donde uno le gustaría viajar. Cada uno dirá en Tahití, otro dirá en Roma, otro dirá en Granada y otro dirá en Málaga, por ejemplo. Pues nunca ha ido, aunque has podido ver imágenes, pero tu cerebro lo que hace es, tu corteza cerebral, la parte externa del cerebro, es la que se ilumina. No hace tampoco para imaginar, no hace tampoco falta muchas cosas, es lo que estamos viendo en esas pruebas. Y después la tercera prueba es
piensa en tu experiencia cercana a la muerte. Claro, para la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte es algo que ellos dicen que han vivido. Para las personas que no han tenido una experiencia cercana a la muerte, sería una generación de algo irreal. Claro, algo imaginario. ¿Cuáles son los resultados? Pues las personas que tienen o han tenido una experiencia cercana a la muerte, se estimulan esos núcleos de la base, ese hipocampo, o sea, están recordando, están rememorando, por lo cual, para la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, la experiencia cercana a la muerte es real. Claro, para aquellas que no han tenido cualquier otro recuerdo. Como ahora mismo que estamos hablando, tú me estás viendo a mí, yo te estoy viendo a ti, es como algo el primer real. Día de clases en el colegio o cosas que te hayan marcado. Cosas que no se olvidan. En cambio, las personas que no han tenido experiencia cercana a la muerte y piensan en una experiencia cercana a la muerte, el corte, la región temporoparietal, es la que se ilumina y ahí acaba la cosa. Por lo cual, tenemos ya un dato objetivo, que hay algo diferente en personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, en personas que no han tenido experiencia cercana a la muerte, por lo cual lo interpreta como real. Y cuando tu cerebro lo interpreta como real, hay que plantearse, no es definitivo, pero hay que plantearse, ¿será real? Yo creo que muchos pensamos que sí, ¿eh? El mentiroso, si se hiciese una... dicen que por 1000 veces que repite una mentira no se convierte en una realidad. La persona que se inventa algo y le hiciese una resonancia magnética, aunque se creyese que podía ser verdad, porque bueno, hay técnicas de aprendizaje y demás, y sabemos que servicios secretos le enseñan a mentir, o el famoso polígrafo que se puso tanto de moda. En la resonancia magnética... no, porque tú no estás sacando memoria, no sé si me explico, tú estás sacando invención, no estás sacando de un núcleo de la base, sino estás inventando. Cuando uno inventa, cuando uno escribe un libro y escribe un libro de algo que no le ha ocurrido, está utilizando el córtex cerebral y la zona temporoparietal, para que me entienda, la zona de fuera evidentemente está interconectado, pero la zona de memoria no tiene nada que ver con la zona de creación, son áreas totalmente distintas, y hoy en día en la neuropsiquiatría, en la psiconeurología, en la neuroradiología lo conocemos. Entonces podemos, vamos a decir, jugar, podemos interpretar esos datos, y ya digo, la interpretación es que ahí está. Por lo cual siempre va a haber, hasta que no tengamos las pruebas 100%, siempre va a haber esa dialéctica, ese debate, la experiencia cercana a la muerte, algo real o algo imaginario. Saber si hay después de esta vida algo diferente, distinto, o incluso la vida perdura de alguna otra forma, de distintas formas o con distintas leyes físicas, sería interesantísimo. Nos llama la atención, y a mí una de las cosas que me sigue llamando la atención de experiencia cercana a la muerte, que he investigado yo y otras que han investigado otras personas, pues que te encuentran cosas que no te cuadran con la física pura. Por ejemplo, personas que en un momento determinado están viendo un accidente que está ocurriendo a muchos kilómetros de allí, o personas que son capaces de encontrar una habitación que no la conocían dentro de la casa donde se habían recién mudado, o personas que incluso escuchan una conversación a 200 o 300 metros, estando en una parada cardíaca, en una experiencia cercana a la muerte, pero por parada cardíaca, y llegar a la veracidad de que lo que se estaba contando era lo real, ¿no? Claro, cuando ocurren esos elementos, esas disonancias que no conocemos, empiezas a preguntarte. Aquí ya no estamos diciendo que alguien tiene una experiencia, que ve desde arriba, que tiene ese desdoblamiento. Estamos hablando de un poquito más, estamos hablando de un paso más. Hay algo donde está la conciencia, pero ¿dónde está la conciencia? La conciencia está en el cerebro, o como dicen investigadores, entre ellos Pittman Nobel, que es lo que he comentado antes, la conciencia está fuera del cerebro. El cerebro simplemente es como una especie de receptor. En este caso yo no estaba de guardia, pero iba por
por la unidad de urgencia. Me desplazaba al área administrativa, iba para la unidad de urgencia y de pronto entró el servicio de urgencias, que le llaman el 061, pero el servicio de urgencia extrema, los que llevan la UCI móvil con una paciente que no la podían meter el tubo por la garganta, el tubo endotraqueal, y que se estaba ahogando, fumadora, obesa, muchas patologías, se había catarrado. Bueno, el tema es que en vez de ir al hospital, pues aguantó y tuvo una parada cardíaca en su casa. La traían desde su domicilio. Como digo, la causalidad, porque si no llego a entrar con ella en el quirófano en esos momentos, es que poco menos que me arrollen, me meten en el quirófano directamente con ella. Si no entro con ella y el compañero de urgencia tiene que ir a hacer la intervención, posiblemente en esos 3, 4, 5 minutos hubiera fallecido, sencillamente. Entonces, claro, ese es lo primero que te preguntas: casualidad o causalidad o suerte. Cada uno, ahí sí lo dejo abierto a cada uno. Yo soy muy causalista y digo que nada ocurre por casualidad, pero cada uno es libre para pensar. Como digo, se le hace una traqueotomía, un agujerito aquí en el cuello. Imaginar una persona que no está respirando, hay que hacerlo a toda marcha. Te abren el kit de quirófano, todo está metido en una caja metálica opaca y estéril para que no haya, y vas cogiendo incluso una pinza especial, porque esta señora era muy obesa, para separarle lo que es el tejido graso para poder llegar a donde estaba. Eso estoy hablando cuestión de segundos, 15, 20 segundos, eso es como un baile o una coreografía vital y muy rápida. Esto se hace todo automático, por lo cual una pinza, cuando ya se le introduce la cánula para respirar, no respira. Resulta que la oxigenación de oxígeno, que tenía que estar entre 90 y tanto, 100, 80 y tanto, la tiene muy baja. Yo recuerdo cogerle el fondoscopio al anestesista, ocultarle el costado, porque claro, el tubo estaba en la tráquea. Claro. Y que hay lo que se llama un neumotórax del esfuerzo respiratorio que la señora había hecho en su domicilio, había roto parte del pulmón y el pulmón se había colapsado, por lo cual la señora, a pesar de estaba ahogándose. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Como en la olla express, meterle algo, un corte o aguja a presión, que salen como el gas de una olla express. En esos casos son una aguja de un tamaño el más grande que hay, que son de color naranja. Entonces esa persona se le introduce la aguja, sale el aire y todo esto ella en parada cardíaca, totalmente inconsciente. Se le mete después, se llama al anestesista, al neumólogo. El anestesista está allí, se le mete un aparato que se llama el Plureva en el costado y después va a la UBI. Bueno, después de todo esto, la señora recuerda desde el color del pelo de la enfermera, un color muy especial. La pinza esa, una pinza que se abre, se llama pinza de Laborde, pinza trivalva, que es una pinza que en un hospital de 3.000 camas puede haber 4 o 5 pinzas y están metidas en cajas porque son muy específicas, se utilizan nada más para casos muy específicos y lo tenemos los especialistas de otorrino para nosotros, para nuestro trabajo tan específico que muchos médicos de otras especialidades ni la conocen, igual que yo puedo desconocer otro aparataje de otra especialidad porque son extremadamente específicas. Y después empieza a hablarnos de esas agujas naranja que ella no había visto en ningún momento. Estoy hablando que estaba en fibrilación ventricular, parada cardíaca, por lo cual no tenía concepto. Nadie pide esa aguja por la aguja naranja, os lo dice el nombre de la marca comercial, el número 14, un tal del 14, se le introduce, por lo cual ella reconocía que ni tenía familiares sanitarios, ni ella era sanitaria, ni sabía, pero el caso es que definió perfectamente, al igual que otras muchísimas personas, definen perfectamente lo que ocurre en un quirófano.